Y Ramoncito, a ver si nos guías en una oración. Oramos. A ver. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más agradecidos, Padre, por este día. Gracias por has cuidado de nosotros, Dios, desde el amanecer, dándonos un nuevo día. Y ahora queriendo nosotros fortalecernos una vez más o cada vez más, Dios, en tu palabra, utilizando este medio, Dios, estando en nuestros hogares con este frío, abrigados por cada quien en su casa, en su hogar, pero con el propósito de poder reunirse y aprender más de tu palabra, Dios. Gracias por eso, gracias por los hermanos que están participando y los que puedan añadirse, Dios. También sabemos que Dios se va a alegrar y nosotros también porque seremos más en el aprendizaje de tu palabra. Gracias por eso, gracias por Julio también, por tu tiempo de poder enseñarnos, Dios. Y te oramos por todos, Dios en general, que nos dé la sabiduría espiritual, del querer crecer y poder fortalecernos más. También oramos por el hermano Brandon, Dios, en su operación de la mañana. Dios, sabemos que ya terminó la operación hace buen rato y esperemos, Dios, que se pueda recuperar conforme a tu voluntad, Dios, y para que él pueda seguir con su labor, Señor, que tú le has encomendado, Dios, llevar el Evangelio a todas las partes. Y a nosotros también, Dios, para poder seguir el mismo camino, acompañándonos unos a otros, orando unos por otros, Dios, por la salud, por la protección, el bienestar de cada hermano en Cristo. Gracias, te amo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Dónde están? Ahí está. Ahí están entrando tres personas más al estudio, creo yo, tres personas más. Amén. Que Amén, son amén. las hermanas. Venga. Chinga, chinga, ahí están. Buenas, o- Bueno, hola, ¿quién está hola, por ahí? Ahí Buenas están. hola, noches. buenas noches, ¿qué tal? Buenas Buenas noches, noche con las hermanitas, Buenas buenas noches. noches. Bueno, hermano, justo han entrado, pues justo vamos a comenzar. Entonces, y ahora sí Ah, podemos qué bueno. comenzar, comenzamos tranquilos. Bueno, el objetivo de hoy, de esta noche, es acabar capítulo 2, que vamos a ir de los versículos 11 al 21, ¿no? Son 10 versículos, no, son 11 versículos, o 10 versículos, son 10. Bueno, ya, no soy malo para esto. Y lo vamos a partir en dos, ¿sí? Vamos a ir del 11 al 14 y del 15 al 21. Primero leemos como siempre, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está, el 11 y el 14, ¿no? Se ve el 11 y el 14, no sé si A ver. Sí, 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 sí. Está el 11 y el 14. Sí, Y, y lo que. Ya. Entonces, lo que dice el texto, el 11 al 14, Gálatas capítulo 2, en Reina Valera Contemporánea, es lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacían era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? En Reina Valera 60 dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si bien en esencia dice lo mismo, pero hay matices aquí. Ujú. En nueva versión internacional dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Por último, Biblia de las Américas dice lo siguiente, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y al resto de los judíos que se le unió a su hipocresía, se le unió en su hipocresía, perdón, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como los no judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿No? Cosas que resaltar aquí, palabras clave sobre todo, ¿no? En Reina Valera contemporánea, el versículo 11 dice, lo que hacía Pedro era reprochable. En Reina Valera 60 era de condenar, en NBI era condenable, y en las Américas es condenar también, ¿no? Digamos que la actitud de Pedro es suavizada, ¿no? En la Reina Valera contemporánea, ¿sí? También otra palabra clave aquí es simular, versículo 13, ¿no? Y en su simulación, Reina Valera contemporánea, en Reina Valera 60 también dice simulación, en la NBI dice en su hipocresía, ¿no? ¿No? Y la Biblia de las Américas también se dice y pues, ¿no? Se une a su hipocresía, ¿no? En dos versiones dice simulación, sobre todo las Reinas Valeras, ¿no? Y en NBI y de Biblia de las Américas habla de hipocresía, ¿no? Eh, tengamos esto en mente para lo que vamos a analizar más adelante, ¿sí? Calixto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Entonces, hermano. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, el versículo 11 de este capítulo 2 nos va a hablar de una ciudad, ¿no? De Antioquía. Y para los que son curiosos, fan de la historia, ¿no? Un dato rápido. eh, esta ciudad de Antioquía fue establecida aproximadamente en el año 300 antes de Cristo por Seleuco, ¿no? ¿Quién fue Seleuco? Fue uno de los generales de Alejandro Magno que recibió su parte de su división después de que pues Alejandro muriese, ¿no? Acuérdense ustedes que también está otro general también que es Ptolomeo, ¿no? Conocido por nosotros, que se queda con Egipto, ¿no? Por eso es que sale la dinastía tolemaica, ¿no? De la famosa, ¿no? Famosa Cleopatra, ¿no? ¿No? Cleopatra es un nombre griego, ¿no? Entonces ahí viene de esa misma dinastía tolemaica, ¿no? De Ptolomeo, que era otro de los generales que se quedó con la región de Egipto, ¿no? Con el imperio egipcio. Bueno, entonces sabemos que Antioquía también es mencionada en Daniel, ¿no? Y se convirtió en la capital real del imperio, o mejor dicho, del reino Seleucida, ¿no? De Siria, por decirlo así, ¿no? La ciudad estaba a unos 32 kilómetros tierra adentro desde el mar Mediterráneo, siendo servida por el puerto de Seleucia.
Estaba a unos 482 kilómetros al norte de Jerusalén, o sea, no estaba tan cerca de Jerusalén, ¿sí? Antioquía estaba situada en el camino real que comenzaba en Seleucia, en el río Tigris en el este, corría a través de la ciudad y luego en Tarso de Sicilia y terminaba en Éfeso, en el oeste por el mar Egeo, ¿no? La ubicación de Antioquía contribuía a su riqueza por comercio, por medio del comercio y por su carácter cosmopolita, ¿no? Entonces ahí ya sabemos de qué ciudad o de la importancia de esta ciudad, Antioquía, ¿no? Ahora bien, en el siglo I, Antioquía era la tercera ciudad principal del Imperio Romano. No es menos, ¿ah? Solamente estaba detrás de Roma y de Alejandría, ¿no? ¿Quiénes vivían en Antioquía? Vivían nativos de Siria, griegos, romanos y judíos. Eh, la ciudad tenía una extensa biblioteca similar a la de Alejandría y Pérgamo, ¿no? La biblioteca de Alejandría, la famosísima biblioteca de Alejandría, se estimaba que tenía unos 700.000 volúmenes, ¿no? Y Pérgamo tenía aproximadamente unos 200.000 volúmenes, ¿no? Que también, o sea, más o menos por ahí iban los volúmenes de esta extensa biblioteca que estaba en Antioquía, ¿no? Además, la gente decía que Antioquía era una ciudad hermosa porque disfrutaba de un abundante suministro de agua que provenía de los manantiales naturales de Dafne, por eso se llaman los manantiales que están en la ciudad. Este suburbio, situado a 8 kilómetros del sur, que era un sitio de centro turístico famoso, ¿no? O sea, es un tema turístico, ¿no? De esos tiempos, ¿no? De placer, ir a los baños y demás cosas, ¿no? Entonces, Antioquía era un lugar ideal para la expansión del Evangelio, ¿no? Imagínense, la tercera ciudad en importancia de todo el Imperio Romano, ¿no? Y la misión a los gentiles. Si bien Cornelio y su familia en Cesarea fueron los primeros conversos gentiles, ¿no? Eso lo hemos leído ya, o ya sabemos que está en Hechos capítulo 10 hasta el versículo 1 y hasta capítulo 11, versículo 18. Fue en Antioquía que la misión de los gentiles comenzó a crecer exponencialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque Bernabé y Pablo habían trabajado juntos en ese lugar con gran éxito, ¿no? Hechos 11. Y la iglesia de Antioquía había enviado a Pablo y a Bernabé a Jerusalén con el alivio del hambre y habían enviado a estos hombres en el primer viaje misionero. Entonces la iglesia de Antioquía se vuelve una iglesia importante, ¿no? Se vuelve en cierta forma, como vemos en Hechos 11, 27, 30, una iglesia misionera, ¿no? Porque esta misma iglesia envía, ¿no? A Pablo y a Bernabé para ayudar a la iglesia de Jerusalén, ¿no? ¿Sí? La iglesia de Jerusalén originalmente había enviado a Bernabé a trabajar en Antioquía. En algún momento, Pedro o Cefas, ¿no? Fue allí, tal vez para participar en la labor también. El texto bíblico no dice cuánto tiempo pasó Pedro en Antioquía, pero sí dice que fue. Pero parece ser el suficiente para que otros observaran que no tenía, y ojo con este dato, ¿no? Porque este es el dato que va a hacer que todo que se decante en el versículo final que hemos leído ahora, que es la confrontación, ¿no? Pública que le hace Pablo a Pedro, ¿no? Que no tenía escrúpulos acerca de comer con los gentiles, ¿no? Que vamos a ver en el siguiente versículo. Ahora, cuando Pedro se apartaba de los cristianos gentiles, Pablo se le enfrentó a cara, ¿no? Eh, y lo hizo, ¿no? Este confrontamiento directo lo hizo por amor y preocupación por su alma, ¿no? Debido al rumbo que estaba tomando, lo que Pedro hacía era reprochable, ¿no? Según Reina Valera contemporánea y las otras versiones que era condenable, ¿no? En griego la palabra griega para esto es katasinosco, ¿no? Que en realidad, como les digo, es una palabra fuerte, debería traducirse precisamente como
eh, ro- condenable, ¿no? Porque reprochable, le estás bajando un poquito, como se dice, ¿no? El- lo fuerte de que es lo que estaba haciendo Pedro, ¿no? Ahora, en el versículo 12, aunque era común que gentiles piadosos asistieran a los servicios de la sinagoga con los judíos seguían sin comer con ellos, ¿no? Eh, Pedro había tomado un rumbo diferente porque había recibido la visión del lienzo con animales inmundos mientras oraba en la parte superior de la casa de Simón el curtidor, ¿no? Acuérdense de esa visión antes de visitar a Cornelio. Una voz le había dicho, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común, ¿no? Eso está en Hechos 10:15. Fue después de esta visión que Pedro fue a la casa de Cornelio a predicarles el evangelio a los gentiles, ¿no? Pero le dijo al grupo allí reunido que era abominable que los judíos se asociaran o visitaran a extranjeros. Sin embargo, Dios le había mostrado que no debía llamar a nadie gente común o impura. Después de predicar el evangelio en la casa de Cornelio y bautizarlos, Pedro fue invitado a permanecer con ellos por unos días. Si bien estos eran gentiles, comió con ellos y de la misma manera cuando Pedro estaba en Antioquía, también comía con los gentiles, lo cual nos dice eh, que Pedro no tenía ningún problema con los gentiles, ¿no? Ni hacía que los gentiles practicaran el judaísmo o conservaran ciertas costumbres judías, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que esto no era necesario, ¿no? O que no era así, ¿no? No había razones para pensar que esta gente era diferente o impura o común, ¿no? Ahora, la relación de mesa de Pedro con los gentiles fue interrumpida, ¿no? Cuando algunos hombres llegaron a Antioquía. Ahora, estos hombres eran evidentemente judíos cristianos de Jerusalén que eran celosos de la ley. Se les describe como de parte de Jacobo. Ahora, la pregunta, ¿qué Jacobo es? ¿No? Este Jacobo, en este caso, sí es el hermano del Señor, ¿sí? Sin duda, conocía bien a Jacobo y tal vez incluso él les había encargado que fueran a Antioquía. Sin embargo, no se debe suponer que los que había enviado para hacer cumplir la separación social, o sea, estos hermanos que fueron de Jerusalén a Antioquía, eh, no necesariamente que hayan ido a hacer la separación social entre judíos y gentiles cristianos, ¿no? O sea, no creo, o al menos no, yo no podría suponer que en primera instancia, por decirlo, hayan ido justamente para hacer la separación social de judíos y gentiles cristianos, ¿no? Posteriormente, en la carta que resultó de la reunión de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén escribieron acerca de algunos que habían salido de ellos y a quienes no habían dado orden, ¿no? O sea, esta gente que fue de Jerusalén, estos hermanos, ¿no? Judíos cristianos, ¿no? Que ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Si un hermano va a hacer, va a imponerte cosas que no son eh, del evangelio, ¿no? O cristianas, evidentemente, ya no, tú tendrías razones para dudar de su hermandad, ¿no? ¿No? Porque se está alejando del evangelio, ¿no? Ajá. Entonces, cuando los judaizantes llegaron a Antioquía, ¿qué pasaba? Pedro, ¿no? Llegaban estas personas de Jerusalén a Antioquía, estas personas que tenían, ¿no? Un trato o un comportamiento judaizante con los gentiles. ¿Qué hacía Pedro? ¿No? Pedro se retraía y se apartaba, dice las Escrituras, porque tenía miedo de la circuncisión. Bueno, al parecer que si Pedro comía con los cristianos gentiles, los judíos cristianos de Jerusalén lo considerarían impuro y no tenían comunión de mesa con él, ¿no? Ahora, abstenerse de comer con gentiles inmundos, entre comillas, haría a Pedro más aceptable para sus hermanos judíos, ¿no?
La palabra griega para apartaba, ¿no? Que leemos es upostelo, es un término militar o político que describe una retirada de una posición protegida discreta a un atrincheramiento en la misma. Entonces Pedro no quería ser criticado ni aislado por sus propios hermanos judíos, ¿no? Su acción de apartarse de los gentiles tendía aún más fijar un estigma de impureza sobre hermanos circuncisos, o sea, hermanos gentiles, ¿no? O no judíos, vamos a ponerlo en este caso, ¿no? Más simple. Eh, el apartarse era incompatible con la visión que había recibido de Dios, sus acciones en la casa de Cornelio en Cesarea y su práctica anterior, ¿no? En Antioquía, ¿no? Cuando justamente decíamos, ¿no? En Antioquía no tenía ningún problema, antes de que llegaran estos hermanos, de comer con los gentiles, ¿no? ¿No? Y no tenía, ni él tampoco trataba de imponer ninguna otra costumbre judía. Ahora, si bien la referencia a la comida de Pedro con los gentiles parece ser a las comidas comunes, nos preguntamos cómo podría haber impactado esta actitud de la celebración de la Cena del Señor. ¿Adorarían ahora a los judíos cristianos de Jerusalén con los gentiles cristianos? ¿Qué pasaría cuando llegara el momento de reunirse alrededor de la mesa del Señor? ¿No? ¿Qué pasaría, no? Ahí había un punto de conflicto. Ahora, en el versículo 13, Pedro, puesto que Pedro era apóstol, ¿no? Y líder de la iglesia, sus actos influyeron a los otros judíos que en su simulación, por eso que le decía, ten en cuenta en la palabra simulación que aparece en Reina Valera y cómo aparecen las otras versiones como la hipocresía, ¿no? Entonces, otros hermanos participaban también de esta simulación, ¿no? Los judíos cristianos que residían en Antioquía que habían estado compartiendo la comunión en mesa con creyentes gentiles, también se apartaron de ellos. Cuando leemos nosotros en las escrituras, en su simulación participaban, se traduce y quiere decir, o sea, del griego es sumo prokinomai, ¿no? Que literalmente se tendría que traducir como que interpretan un papel o pretenden hacer algo, ¿no? Que no necesariamente están haciendo, ¿no? Con respecto al fingimiento o, como está traducido en algunas versiones de la Biblia, en hipocresía, ¿no? Ahora, ese término, ¿no? Se remonta a los actores griegos que usaban máscaras para desempeñar diferentes papeles, ¿no? O sea, una actuación, ¿no? La presión por adaptarse a las costumbres sociales judías era tan grande que aún Bernabé, ¿no? Dicen, ¿no? Fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. El hecho es que el mismo leal compañero de labores de Pablo se hubiera apartado de los gentiles, tuvo que haberle sorprendido y sobre todo haberlo herido profundamente a Pablo, ¿no? Ahora, después de todo, Bernabé era conocido por ser un alentador, ¿no? El Bernabé era conocido por unir a los cristianos y este hecho tuvo que haberle dolido a Pablo. Cuando todos los demás tuvieron temor, habían traído a Pablo, ¿no? El ex perseguidor, ¿no? A los apóstoles para que pudiera tener comunión con la iglesia de Jerusalén. Además, Bernabé había desempeñado un papel fundamental en la evangelización de Antioquía y fue el que había ido a Tarso a pedirle a Pablo para que se le uniera a la obra, ¿no? Pablo le pareció notable que Bernabé se separara ahora de los gentiles, algunos de los cuales probablemente él había llevado a Cristo. Bernabé jamás se habría apartado de estos cristianos si no hubiera sido por los ejemplos de sus hermanos judíos, ¿no? En el versículo 14, Pablo dijo que estos hombres no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio. Eh, la palabra griega, aquí hay una palabra griega que es sobre ortopodeo, o sea, andar correctamente, rectamente, se encuentra detrás de la palabra que nosotros conocemos en español, ortopédico, ¿no? Que quiere decir literalmente caminar recto, ¿no? Llevan a la idea de andar por el camino correcto o ser dirigidos hacia el objetivo correcto.
Ahora, por sus acciones, Pedro y los demás judíos cristianos habían malinterpretado la verdad del Evangelio, que los judíos y los gentiles son uno solo en Cristo. Pablo entonces se dirigió audazmente a Pedro acerca de este asunto delante de todos. Si bien algunos asuntos requieren conversaciones privadas, este asunto que necesitaba entonces abordarse en un ambiente público, como se indicó repetidamente en lo que hemos estudiado la semana pasada, ¿no? En los primeros 10 versículos de este capítulo 2. Pablo no se consideraba entonces inferior a ninguno de los demás líderes de la iglesia, aunque Pedro era un apóstol de Cristo, no era infalible. Esto le debe estar doliendo al Papa, ¿no? Porque el Papa dicen que, ¿no? Que es solamente descendiente de Pedro, ¿no? Y que es infalible, ¿no? Pedro no era infalible, definitivamente, ¿no? Era un ser humano como ustedes y yo, ¿no? Que se pueden equivocar. Pablo le preguntó entonces a Pedro, si tú, que eres judío, no vives como los judíos, ¿no? Sino como los no judíos, ¿no? ¿Por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Ahora, Pedro ni literal ni intencionalmente obligó a los no judíos a hacerse judíos. O sea, él no dio órdenes directas, ¿no? El texto no nos dice eso. Pedro no dio órdenes, no dio directivas, él no dijo nada que hiciera eh, a los no judíos a hacerse judíos, pero sus acciones, ¿no? Habrían influido en esa dirección, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo que hemos estado viendo, el que lleguen ¿no? Los judaizantes de Jerusalén a Antioquía y él decida apartarse de la comunión de la mesa, ¿no? Esto parecía indicar que los gentiles tenían que ser circuncidados y obedecer la ley antes de comer con ellos, ¿no? Ahora, Pedro probablemente habría respondido que no era su intención que los gentiles siguieran costumbres judías. Sin embargo, esa era precisamente la meta de los judaizantes, ¿no? Esa era la meta y por esa era la razón de que habían llegado a Antioquía, ¿no? El hecho de que Pedro se apartase de los gentiles era parte del plan de ellos y Pablo quería alertar a Pedro, cuidado, al hacer esto, estás promoviendo, estás incentivando, como diríamos en griego, estás pisando el palito de aquellos que quieren judaizar, ¿no? A los no, o a los judíos que no, a los cristianos que no son de ascendencia judía, ¿no? Ahora, hay dos palabras griegas claves en la pregunta de Pablo en 2.14, que la primera es anankasó, la palabra que se traduce como obligas, ¿no? Que se repite que se ha repetido ya en el capítulo 2, versículo 3, ¿no? En ese versículo Pablo enfatizó que Tito, ¿no? Un cristiano gentil, no fue obligado, si recuerdan ustedes la semana pasada, no fue obligado a circuncidarse cuando visitó a los nombrados líderes de Jerusalén. ¿Y quién, ojo, oh, sorpresa, quiénes estaban ahí? ¿Quién más estaba en Jerusalén ahí cuando estaba Tito? Pedro, pues, ¿no? Entonces Pedro tampoco lo obligó a Tito a circuncidarse y a hacer ritos judaicos, ¿no? Aquí la implicación práctica del apartarse de Pedro que estaba obligando a los no judíos a hacerse judíos, ¿no? A circuncidarse, ¿no? La repetición de la palabra obligar subraya la hipocresía. La otra palabra clave en griego, loudaizo, que se traduce como judaizar, ¿no? O sea, que quiere decir en otras palabras, vivir como judíos, ¿no? En lugar de judaizar, los judíos cristianos necesitaban darse cuenta entonces de que el cumplimiento de la ley no era un requisito para los cristianos y que su unidad con los creyentes gentiles en Cristo era más importante, ¿no? Hasta aquí algo que quieran comentar, algo que subrayar. A veces el no hacer, ¿no? O el apartarse, eh,
a veces hace más daño que ¿cómo se llama? Que el decirlo hacer, el decirlo, ¿no? Eh, Pedro había cometido ese error, ¿no? Eh, no tácitamente el decir, bueno, no, mejor cuando están estos judaizantes me aparto, entonces quien de repente no estaba bien en la fe, ¿no? Por imitación dice, no, bueno, si no, eh, Pedro no está compartiendo la mesa con nosotros debido a que nosotros no somos judíos, no practicamos costumbres judías, entonces podría haber llevado, y de hecho habrá llevado a muchos hermanos en Antioquía a practicar costumbres judías, ¿no? Entre ellos la circuncisión, ¿no? Los actos a veces hablan más que dicen más cosas que las mismas palabras, ¿no? Este, Julio, Dime, Mariela. claro que me acuerdo que de la palabra, pues uno se queda pensando, ¿no? Que parece que ahí hubo así como una crisis, porque él le dijo delante de todos, ¿no? O sea, fue como una llamada de atención fuerte, porque yo pensaría de repente, o cuál había sido las circunstancias, ¿no? De llevarlo a otro lugar y decirle, ¿sabes qué? No estás haciendo bien, o X cosas, pero fue ahí delante de todos, ¿no? Supongo que de repente la situación lo ameritaba, este, pero también se ve también la, o sea, el carácter o de alguna forma, no sé si el temperamento de Pablo, ¿no? Aunque Pedro también tenía bueno, tengo entendido, ¿no? Por lo que se cuenta antes cuando estaba ahí con Jesucristo en el momento en que lo capturaron, que Pedro también era una persona de un carácter, ¿no? Bastante fuerte. Pero estamos en otra parte, ¿no? De, de la historia, en donde prácticamente pues se está en todo un cambio. Y ahora yo me preguntaba también, cuando tú haces referencia que por amor, Pablo le hace esta llamada de atención a Pedro, ¿no? Es como darte cuenta que lo que estás actuando ahorita no es lo adecuado, pero en amor. O sea que el hecho de llamar la atención o de repente decir algo a una hermana o hermano con esa intención de amor, ¿no? Para ayudarlo, es una forma de actitud que también tenemos que tener los cristianos. Ujú. Ahora, Es- yo voy a mira, yo tengo una teoría, de repente uno podrá estar de acuerdo o no. Ese llamado de atención a Pedro no fue solo a Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, hecho en una congregación, ¿quiénes más estaban ahí? Los judaizantes, ¿no? ¿No? Tú haces esto, Pedro, ¿no? Es como decir, pero también escuchen los que son judaizantes, ¿no? Que no hay por qué obligar a los no judíos a vivir como judíos, ¿no? O sea, como decir, si bien fue dirigido a Pedro, pero es como una indirecta, bien directa a los hermanos judaizantes que estaban ahí también, ¿no? Entonces, oye, Pedro, date cuenta que lo que o sea, tú al hacerlo tácitamente, porque obviamente Pedro nunca dijo, oye, circuncídete, oye, come comida, ¿no? Comida kosher, ¿no? Por ponerlo simple, ¿no? No dijo Pedro eso, pero si yo veo que, no, ¿sabes qué? Mientras estén estos señores, no me voy a sentar con los judíos, con los gentiles, con los judíos gentiles, ¿no? O los judíos gentiles, con los cristianos gentiles, ¿no? Pero claro, el texto dice que fue un llamado de atención a Pedro, pero en público, para que los judaizantes también, que los que realmente estaban obligando, también escuchen, ¿no? Y para ellos también iba el llamado de atención, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ¿no? O sea, eh, Ramón, dime. Julio, bueno,
como dice Mariela, ¿no? Nosotros tenemos referencia de un Pedro Fosforito, vamos a decir así, ¿no? Claro. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pero reconocemos el Fosforito de ese entonces cuando quisieron aprender a Jesús, sacó su espada y lo defendió. Y esa actitud de Pedro era su carácter. Y eso ha sido en su constancia, seguro, diaria, ¿no? Que hasta de repente ese carácter un poco alto te implica tomar actitudes. No, siéntese acá, vamos a comer, no pasa nada, que todo está chévere. Con una actitud de esa manera. Entonces, pero llegó un momento en que Pablo dijo, no, no es así, ¿no? O sea, le explicó y lo corrigió delante de todos, porque ya tenía una manchita que lo seguía a él, haciendo lo que él hacía. Entonces, la actitud de Pablo es llamarle la atención delante de todos para corregir de un solo golpe, como se dice para todos, ¿no? Ujú. ¿Mm? Y Pero eso pasa, ujú. pasa con Acuérdate también que justo has mencionado de Cristo y la espada, pero te acuerdas también, darse cuenta también de que Pedro tenía una actitud a veces temerosa en tema de, por ejemplo, negó a Jesús, ¿no? claro, O sea, sí, o sea, por salvaguardar su vida, pues cualquiera, claro, ¿no? ¿no? Entonces, el qué dirán, pareciera que el problema de Pedro era el qué dirán, ¿no? Mm, Uno, por como tú dices, salvaguardar su vida, ¿no? Y bueno, Jesús lo conocía bien, ¿no? Dice, tú me vas a negar, ¿no? No, porque te conozco, ¿no? Este, y pasa acá lo mismo, ¿no? Este, estos judíos cristianos que vinieron de Jerusalén tenían en muy alta estima a Pedro, ¿no? claro, Pero va a decir, oye, pero estás comiendo con gentiles, no te pases, ¿qué pasó con el judaísmo, ¿no? ¿Qué pasó con la tradición, con las normas, las reglas, ¿no? A pesar de que son cristianos, ¿no? Pero como hemos venido leyendo, estos judíos cristianos, no todos, pero este es justamente este problema que se da en Antioquía, en Galacia, ¿no? En general, eh, hace mucho del qué dirán, ¿no? O sea, como que proponderan la tradición y no lo que es realmente la esencia del evangelio, de que tanto con los gentiles, los judíos en Cristo son uno, ¿no? Entonces, y Pedro se dejó llevar, ¿no? Y Bernabé se dejó llevar, ¿no? Entonces, sí, no fue poca cosa, ¿no? Entonces, y reitero, ¿no? Si bien el texto a mí me da a entender de que el llamado de atención no fue solamente a Pedro, ¿no? Fue llamado atención en general a la congregación, porque me imagino que en ese momento también estaban estas personas que venían de Jerusalén a Antioquía, ¿no? Judaizando, ¿no? claro, pero Pero, bueno, aparte del ujú, comentario, a la pregunta de Mariela, creo que con respecto a la actitud que debemos tener nosotros, ¿no? ¿Por qué Pablo no le dijo, oye, Pedro, ven, te voy a hablar al calladito, a escondidas, a ti ujú, solo, ¿no? ¿Verdad? Porque a nosotros hemos aprendido el comportamiento de un hermano en Cristo, ¿no? Cómo debemos corregir de repente algo, ¿no? Una falta, un error personal, luego con un hermano que nos acompañe si es que la persona no nos hace caso o continúa con su falta, y al final pues anunciarlo o llevarlo a la iglesia, ¿no? Esa es la reacción de un hermano Cristo con el fin de corregir al hermano en falta, ¿no? Entonces yo por eso decía como por qué Pablo no hizo eso con Pedro, ¿no? Sino que lo hizo en público y como dices tú, pues de repente todos estaban en el mismo error, pues, ¿no? Te pero estaban guiando por ahí, porque era el líder ahí, pues, como dices en el testigo. era un problema congregacional, no era un problema exclusivamente de Pedro, Así es, ¿no? así Julio, es. Sí, Calixto, dime. imaginemos ese tiempo, cuánto habrán sufrido los gentiles, si hoy día es tan difícil. Yo les cuento una anécdota, ¿no? Me voy a trabajar en un judaizante y primero saluda y dice, Shalom Alejem. Y después me dice, ¿cómo ves la guerra? Y cometo el error de decirle, bueno, yo lo veo de sentido espiritual y para mí el pueblo es espiritual, ya no hay judío ni griego. ¿Para qué le dije eso? Agarra tus cosas y vete, me dijo. Por eso te digo, si en este tiempo es difícil con los judaizantes, imagínate el gentil de aquel tiempo. Imagínate los que venían con todas esas tradiciones del judaísmo.
eran tan arraigadas, tan fuertes y tan duras, ¿no? Poder sacarlo en aquel tiempo, eso era tan difícil, como hoy en día vemos a esos judaizantes de este tiempo tan duros por cosas, inclusive alegrándose de estas guerras, por las matanzas y tanta eso. Más acá podemos ver el fanatismo que la pura verdad en Cristo, ¿no? O sea, me refiero antes y al tiempo de ahora. Sí. Claro, pero hoy, ese tema, bueno, tratar de conversar con un fanático es difícil, pero yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista, o sea, la situación actual de Israel hay que verlo desde el punto de vista político, ¿no? ¿No? A lo largo de los años, más que un tema religioso, ¿no? Pero ponerse a explicárselo a alguien que es completamente fanático, pues no, es complicado, ¿no? Y no es el tema de ahora tampoco, ¿no? Pero yo creo que hay muchas aristas que ver, ¿no? Ese tema, ¿no? Eh, ¿No? Siempre se dice, no, los árabes y los judíos se van a llevar mal porque está profetizado en la Biblia, ¿no? Por lo de Ismael ¿cómo se llama? Por el mismo caso de Ismael que dicen, ¿no? Que va a ser ¿no? Como mula, como burro, ¿no? Dice que no, que también va a tener sus tribus, igual va a estar siempre en confrenta con los judíos, ¿no? Con los israelitas, ¿no? Pero bueno, no es tema del caso, pero obviamente sí, ¿no? Eh, las tradiciones son muy fuertes. Imagínate que esta persona yo te podría apostar que de judío no tiene nada, ¿no? Imagínate con los que venían, ¿no? De linaje, ¿no? De herencia judía en esos tiempos, ¿no? Mucho más enraizados aún, ¿no? Porque aún, acuérdense ustedes que todavía al parecer, todavía había templo, ¿no? Todavía había templo. Entonces, y sinagogas y demás cosas, ¿no? Bueno, si no es que no hay otra intervención, avanzamos. Y ahora sí, acabamos capítulo 2, hermanos. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. ¿Dónde estás? Y ahora sí nos vamos al texto del 15 al 21. ¿Sí? En Reina Valera Contemporánea dice, nosotros somos judíos de nacimiento, ¿no? Y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Porque si pues las mismas cosas que destruí, las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Pero perdón, por la ley, soy muerto para la ley y a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. ¿No? Reina Valera 60. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros, NBI, perdón, antes de comenzar a leer, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, que por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Por último, Biblia de las Américas dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la ley en Cristo, y no por la ley, por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano, ¿no? Yo estoy seguro que este pasaje lo habrán leído montones de veces, ¿no? Yo no vivo yo, que Cristo vive en mí, ¿no? ¿No? Todo este pasaje te puedo que debe estar en el top 20 o menos de los versos que uno más lee en la Biblia, ¿no? ¿No? ¿O me equivoco? Ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que acabamos de leer, que esto suena como a veces como trabalenguas, ¿no? Yo no vivo yo, no vivo yo, ¿no? Cristo vive en mí, ¿no? ¿No? Y el texto se parece mucho, ¿no? Sobre todo, ¿no? El versículo 17, ¿no? Al texto que Pablo escribiría en Romanos, ¿no? ¿No? Los famosos de ninguna manera, ¿no? No hay forma, de ningún modo. Entonces, nosotros tenemos que ser justificados por la fe en Cristo, ¿no? En el versículo 15, Pablo va a decir: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Ese pronombre personal, nosotros, ¿no? Es enfático, o sea, gemeis en griego es enfático. Pablo estaba identificándose con estos judíos que compartían una ascendencia común que se remonta desde Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? El término de nacimientos, physis en griego, se refiere al orden natural o condición natural, ¿no? Estos hombres tenían una gran ventaja al haber nacido en el pueblo del pacto de Dios, ¿no? Ahora, ser judíos los distinguía de los gentiles, que a menudo eran caracterizados como pecadores, ¿no? Los gentiles eran vistos, ¿no? Como sin restricciones, sin ley, ¿no? Y de hecho, muchos gentiles se habían alejado de Dios por su idolatría, por su perversión sexual y otros pecados, ¿no? Este pasaje está bien enganchado, muy enganchado con Romanos, ¿no?
Y estoy poniendo los enlaces a Romanos, ¿no? Por ejemplo, que les digo, ¿no? Que los gentiles se habían alejado de Dios, está en Romanos 1, 18, 32, ¿no? Ahora, el término pecadores también se aplica a los de la nación judía que no se ajustaban a la ley. Ajá. También se puede ser pecador siendo judío, sí, obviamente, ¿no? Y aparece la conocida frase publicanos y pecadores, ¿no? De Mateo 9, 10, 11, 11, 19, Marcos 2, 15, etcétera, ¿no? Lo que encontramos en los evangelios, ¿no? En el versículo 16, aunque Pablo, Pedro y los demás judíos cristianos tenían una ventaja, ¿no? Sobre los gentiles, y ustedes vayan pensando cuál podría ser esa ventaja, todavía tenían necesidad de salvación. Pablo les recordó a estos hombres, así como sus lectores de Galacia, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Puesto que los judíos no debían obedecer la ley perfectamente, no podían hacerse justos delante de Dios, ¿no? Acuérdense de todas las trabas que implicaba practicar el judaísmo, ¿no? El mismo judío no las podía practicar prácticamente, ¿no? Pablo constantemente negó la idea de que una persona pudiera ser salva por las obras de la ley. El hecho mismo de que habían creído en Jesucristo demostraba que eran justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Eh, el versículo 16 sirve como una declaración teológica clave en Gálatas, repitiendo términos como justificados, las obras de la ley y la fe de Cristo. Algunos argumentaban que la última frase debe traducirse como la fe de Cristo y no la fe en Cristo, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos leído, la Biblia de las Américas dice la fe en Cristo y no la fe de Cristo, ¿no? Y esto señalando su perfecta confianza y obediencia a Dios, ¿no? Cristo fue obediente, ¿no? Al Padre. Si bien la justificación del hombre depende ciertamente de la fidelidad de Cristo, ¿no? La Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas y otras versiones tiene la fe en Cristo. La fe del cristiano no es meramente un asentimiento intelectual, también incluye confianza y sumisión, ¿no? Tal como Cristo lo hizo, ¿no? ¿No? Yo creo sí, ¿no? Porque mi cerebro me dice que sí, pero también esa fe implica que tengo confianza y sobre todo sumisión a Dios, ¿no? En su plan, sus designios. Pablo enfatizó más su enseñanza aludiendo al Salmo 143, verso 2, que dice, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Esta relación, ¿no? De nuevo, este pasaje está bastante enlazado con Romanos. Y en Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Eh, y la Reina Valera traduce el texto hebreo de Salmo 143:2 que les dice de la siguiente manera, pues dice, pues ante ti nadie puede justificarse. Ahora, Pablo estaba estableciendo el hecho de que tanto judíos como gentiles necesitaban la justificación que solo estaba disponible en Cristo. Por lo tanto, los judíos cristianos no tenían ninguna razón para jactarse ni apartarse de sus contrapartes gentiles. No había ninguna razón para que estos fueran dos grupos diferentes. De Hechos 15:9 dice que Pedro hizo el mismo argumento en el Concilio de Jerusalén cuando declaró que Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Sino que por la fe purificó sus corazones. También dijo, lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos, ¿no? En el versículo 17,
como en su carta a Romanos, ¿no? Pablo imaginó aquí cómo podría responder un objetor, ¿no? Alguien que se opone a su enseñanza. Entonces él pregunta, si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro del pecado? ¿No? La palabra griega que se traduce como ministro, ¿no? Palabra griega debe estar en su palabra conocida, es diácono, ¿no? Diáconos, ¿no? Que a menudo se consigna como servidor o el diácono, ¿no? Que conocemos nosotros como, ¿no? Como alguien que es ayuda, ¿no? Que sirve dentro de la iglesia, ¿no? En este contexto se refiere a un ayudante o facilitador. Pablo desestimó la sugerencia con una absoluta imposibilidad cuando exclamó de ninguna manera, ¿no? Puede que el versículo 17 se derive en dos pensamientos esenciales, ¿no? Número uno, para ser salvos por Cristo, los judíos tienen que enfrentar la realidad que ellos mismos eran pecadores, ¿no? ¿No? El término griego usado aquí, hamartolos, también aparece en 2.15 para los gentiles. Ambos grupos, tanto judíos como gentiles, eran pecadores y necesitaban de la salvación, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Segundo punto que se deriva de este versículo, es cuando Pablo predicó la salvación por gracia, por medio de la fe obediente, ¿no? Obviamente sin la ley. Los judaizantes pensaban que esto llevaría a judíos buenos al pecado y no impediría que los gentiles pecaran. Un argumento similar se usa en Romanos 6:1-2, ¿no? Un texto que responde a la falsa noción que el Evangelio de la Gracia, que el Evangelio de la Gracia, perdón, Te es una... escucho ¿Se entrecortado, escucha? Julio, todo entrecortado. ¿Se Seré escucha? yo entrecortado, todo el rato te escuché hace toda la última parte entrecortado que no te entendí nada. Yo sí te escucho bien. No sé si ustedes están bien los demás, solamente soy yo. Ay, espérate. Yo sí estoy escuchando bien, solamente que en una parte como que se fue, pero parece que es el wifi que yo tengo tal vez. A ti Sí, al ahorita, principio Mariela también te he escuchado cortado, pero ahorita estás bien. ya. Puede ser que sea el wifi porque No sé cómo hago para, Julio, Sí, no sé cómo apagar mi micro. ¿Puedes apagar mi micro tú? te ¿Puedes apago. apagármelo? Ujú. A ver, te apago. Apaga el micro, pues. ¿Y sabes qué? Cuando para despedirme me lo vuelves a aprender, porque no encuentro acá, no sé cómo hacer eso. Ajá, no te preocupes. Esto es iPhone 911, ya estás apagada. Bueno, como les decía, ¿no? Como este argumento, ¿no? Que algunos ponían de que el evangelio haría que gente pecara, ¿no? Que no era, que los judíos buenos pecaran y que no impedía que los gentiles pecaran, ¿no? Eh, es un argumento que se presenta también en Romanos, ¿no? De nuevo, Romanos está muy enlazado aquí con este pasaje, en Romanos 6, 1, 2, ¿no? Que responde a la falsa noción de que el evangelio de la gracia es una licencia para el pecado, ¿no? Eh, que dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿no? Igualito como aquí en este versículo, ¿no? Eh, entonces, más adelante, en mismo Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13 al 26, Pablo trató directamente con las actitudes libertinas de entre sus lectores. Les enseñó que las violaciones éticas no son corregidas por la aplicación de más leyes, sino por la aceptación de la dirección del Espíritu en las vidas de las personas, ¿no? Acá la ley, no, por ejemplo, vamos a leer Gálatas, ¿alguien quiere leer? Gálatas 5, versículos 13 al 26, que también es un pasaje súper conocido, ¿no? A ver si lo puede, alguien lo quiere leer. Gálatas 5, perdón, Julio, Gálatas 5, versículos ¿qué? 13 al 26. Ya, del 13 al 26, dice la Ujú. palabra. Eh, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, los que quisierais, disculpen. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los Ujú. que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No Ujú. nos hagamos vanagloriosos. ¿Ya? ¿Aló? Ya está. Listo. Terminó, se cortó. No sé, tengo dudas, tengo dudas. Creo que se acabó. No se escuchó al 26. Sí, ya se acabó. Ya lo Ya se dije, acabó. perdón. Sí, sí, sí. Ya, bueno, como el texto está, ¿no? Entonces, la transformación de ¿no? de la persona no es por obedecer leyes, ¿no? A veces pensamos así, ¿no? Entonces, cuando a veces de repente no nos bautizamos y decimos, no, ¿ahora qué hago, no? O sea, deme un manual, por favor, de lo que no, lo que debo hacer y qué no debo hacer, ¿no? Y no funciona así, ¿no? Es el el Espíritu Santo que mora en ti, ¿no? A partir de ese momento, el que cambia la vida de las personas, ¿no? Cambia tu vida y la de las demás personas, ¿no? Lo que están en Cristo, ¿no? Entonces, en el versículo 18, para ir avanzando, después ya hablamos más de este tema, Pablo había tratado de establecer su propia justicia por la obediencia a la ley. Sin embargo, se había dado cuenta que la futilidad de este enfoque, o sea, que era inútil, ¿no? ¿No? Fútil, inútil de este enfoque de vida, ¿no? Había sido liberado del pecado por el poder del Evangelio de Cristo. Y no tenía ningún deseo de volver al viejo sistema, ¿no? Porque él decía, y leemos en las Escrituras, que por si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, entonces ahí sí me hago transgresor, ¿no? Puesto que el Evangelio es la mayor expresión de amor de Dios para con los pecadores, sustituir los caminos precristianos es totalmente absurdo, ¿no? La frase entonces que leemos, vuelvo a edificar, se refiere a volver a la ley, ¿no? Como la fuente de justicia. Y confiar en la ley solo exponía la debilidad humana, ¿no? Revelaba que la persona era transgresora, ¿no? Siempre hemos dicho, ¿cuál es el propósito de la ley, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque sí tiene un propósito, ¿no? Y el propósito es que es ponernos como un espejo y saber que somos pecadores, nada más. No te da salida a ese pecado, ¿no? Ahora, este término quizás más fuerte que pecador se refiere a una persona que ha sobrepasado, obvio, ¿no? O sea, el término transgresor, ¿no? Que ha sobrepasado, violado los límites de la ley, ¿no? Rechazar el Evangelio por una justicia basada en la ley solo resulta en fracaso y trae a la persona bajo la condenación de Dios, ¿no? En el versículo 19, el apóstol continúa, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, ¿no?
Y acá vamos a desentrabar este trabalenguas, ¿no? Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, ¿no? Puesto que la ley trajo el pecado y la muerte, Pablo podía hablar de la conversión cristiana como muerte a la ley y al pecado. Ahora, por supuesto, la idea de morir a la ley se aplicaba más a los judíos cristianos que habían vivido, ¿no? Alguna vez vivieron, ¿no? Bajo la ley, ¿no? Ahora, este término es absurdo para los judíos cristianos después de morir a la ley, volver, volver entonces a la ley, a someterse a la ley, y aún más absurdo, ¿no? Más tonto sería para los cristianos gentiles, como por ejemplo los que viven en Galacia, asumir el yugo de una ley a la que nunca han tenido ni tenían en ese momento compromiso ancestral, ¿no? Bueno, si es absurdo para los judíos cristianos, mucho más para los judíos gentiles, ¿no? Ahora, en el versículo 20, la ley había dominado los pensamientos y aspiraciones de Pablo cuando era un estudiante rabínico prometedor en Jerusalén, ¿no? Sin embargo, eso había sido reemplazado, ¿no? Por su devoción a Cristo. A ser liberado del yugo de la ley, Pablo encontró inspiración para vivir en una manera santa mediante su identificación con Jesús. Así escribió, pero con Cristo estoy justamente crucificado, ¿no? Y Pablo estaba aludiendo al relato de su conversión a Cristo en Damasco. Después de que Jesús se le apareciera en la visión en el camino, Pablo fue llevado a la ciudad, donde permaneció ciego durante 3 días. Al final de ese periodo, Ananías le dijo: levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados, ¿no? Fue bautizado en Cristo Jesús y bautizado en su muerte, ¿no? Como luego se refirió al bautismo en Romanos 6:3 y en Colosenses 2:12-14, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir que estar conjuntamente crucificado con Cristo. Bueno, en otras palabras, cuando Pablo fue inmerso en Cristo, se unió a Cristo en su muerte y nosotros hemos hecho lo mismo. Jesús había muerto para que el hombre mereciera el perdón. Y en la sepultura del agua del bautismo, Pablo murió sus pecados y recibió los beneficios de la muerte de Cristo. En ese momento toda su visión de la vida cambió, dejando atrás su orgullo de ser un fariseo, ¿no? Doctor de las leyes, ¿no? De las leyes, adoptó el humilde modo de vida que llevó a Jesús a la cruz. Sus motivos y objetivos fueron todos transformados. Como Jesús llegó a conocer el significado de hágase tu voluntad, ¿no? Él dio su vida completamente al Padre, ¿no? Eh, o sea, no solamente nosotros somos, ¿no? Sumisos, humildes, o deberíamos serlo, porque Cristo lo fue primero en su ministerio terrenal, ¿no? La muerte entonces de Pablo al pecado no fue simplemente un acontecimiento pasado, se convirtió en una continua experiencia de abnegación. Ahora, Jesucristo dominaba los pensamientos y las elecciones de Pablo, quien dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El orden de las palabras en el texto griego enfatiza a la persona, ¿no? Y vivo no más yo, más vive en mí Cristo, sería traducido, pero acá no sería tan entendible, ¿no? ¿No? Entonces Cristo estaba vivo en Pablo, como lo estaba el Espíritu Santo que moraba en él, ¿no? Lo que Pablo ahora vivía en carne, ¿no? En su cuerpo mortal, vivía en la fe del Hijo de Dios. Ya no confiaba entonces en su propia justicia, sino en la justicia de Jesucristo. El punto de vista del apóstol del sacrificio de Cristo era intensamente personal. Describió a Jesús como el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Se daba cuenta de que Jesús había muerto por el mundo entero. Aún así, veía a Jesús como su Salvador personal. Cristo había muerto voluntariamente en la cruz por él, ¿no? Por último, en el versículo 21, Pablo no desechó ni anuló la gracia de Dios revelada en Jesucristo.
la palabra desechar, ateteo en griego, que aparece otra vez, o va a aparecer otra vez en el capítulo 3, versículo 15, es un término legal de ámbito de los pactos y testamentos. Pablo no volvería a la esclavitud de la ley para perder su salvación en Cristo. El apóstol enfatizó que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás habría muerto Cristo. Esta declaración revela lo absurdo de la posición de los judaizantes. Solo por medio de Cristo, y lo sabemos, puede lograrse la justificación delante de Dios, ¿no? Hasta aquí, hermanos, el estudio o lo que tengo que decir yo, ¿no? ¿Qué cosas pueden decir ustedes? Los escucho. Han estado anotando algo, anotando cosas. Ahora, ¿entienden el tema que es ser justificado y ser santificado? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Ser justo no implica que seas santo. Para los que llevaron a comienzo de pandemia romanos con César. No, se habla, hermanito, de que ser justo ni uno, no hay nadie justo. Pero sí somos Ahora santo, justificados. pero sí somos justificados. Claro. La Claro, por el sangre, la pecado sangre es de justificado por somos Cristo. justificados. En el momento que nos Exacto. bautizamos, somos justificados. ¿Por qué? Porque todo, o sea, compartimos, o sea, al compartir la muerte de Cristo, ¿no? En el bautismo. Por eso dice Pablo, con Cristo soy justamente justificado. Él está hablando ahí de su bautismo, de su conversión. En ese momento que ustedes y yo hemos pasado, ¿no? Que nos hemos bautizado, ahí somos justificados porque nuestro pecado queda pagado por la sangre de Cristo, ¿no? Somos justos ante los ojos de Dios. Ahora, ¿eso impide que pequemos? No, ¿no? Pero seguimos siendo Pero, justificados. Entonces ahí entra el otro tema, la santo, santificación. sí. Entonces, si bien somos justos delante de Dios, nos pide ser santo, ¿no? ¿No? Santo como Cristo fue, ¿no? Como Cristo lo fue. Entonces ahí viene y la santificación es un proceso, ¿no? Es un proceso de vida, ¿no? Eh, pero sí, o sea, hay un momento de que somos justificados delante de Dios, que es en ser partícipes de la crucifixión de Cristo en el bautismo, ¿no? Sí somos justos, Julio, pero, en pero ese no momento, santos. Julio, una pregunta, en ese Sí, momento, todos los pecados que hasta ese momento del bautizo tenemos son borrados, ¿no es cierto? claro. O sea, a partir de ahí es cuenta nueva, Claro, por eso dice nueva criatura soy. nueva ¿No? criatura. Sí. Lo que pasa es que hay personas que todavía ya son bautizadas todo, pero todavía están pensando que tienen los pecados de antes, todavía los tienen y que y siempre están pidiendo por esos pecados y se olvidan de que ya eso es ya quedó. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Nunca te olvides de quién fuiste o del hombre que fuiste. Ah, No por recordarte, ay, qué malo fui y no me pecados. sigo, me sigo lamentando como tú dices, ¿no? Sino en el sentido de yo tener, si yo fui así, ¿no? Eh, tener misericordia del hermano que también está en pecado,
¿no? Claro. Y sabes qué, Como, y estar agradecido de que el Señor te haya salvado, ¿no? O sea, te haya justificado, como dices, tus pecados. Estar agradecido porque eso es una cosa maravillosa, ¿no? Que dejaste todo el pasado, todo lo de atrás y empezaste una nueva vida junto con Él. ujú, Qué bonito, ¿no? efe- efectivamente, ¿no? Ujú. Pero ahí, pues como somos nueva, con el momento que somos criatura nueva en el bautismo, Nueva, la nueva criatura. ahí somos justificados, ¿no? Nacer de Porque nuevo, ¿no? no, ahí somos justos delante, a los ojos de Dios somos justos, ¿no? Pero santos todavía, pues, ¿no? Santos es ¿no? Y el problema, hay un problema Hasta el momento. entre denominaciones porque entienden justo con un sentido muy amplio, ¿no? Justo siempre, ¿no? Y no, o sea, ahí se olvidan de la perseverancia y la santificación, ¿no? Se olvidaron totalmente algunas denominaciones cristianas, ¿no? Y como hemos estudiado nosotros en Hebreos, y en Hebreos es muy claro decir, ¿no? Ese cristiano que ha recibido los dones, la goza, como se dice, ¿no? El don del Espíritu, el gozo de todas las bendiciones, Aló. y Hola. se tuerce el camino, Hola, se ¿no? fue tu voz. Hola. Te escucho. Yo creo que eres tú, Julio, no, Hola, se fue ahora, la voz de Julio. ¿me fui? ¿Me escuchan? Ahora. ¿Y ahora sí me escuchan o no? Sí, ya. ya. Ahora sí. Mientras no me vaya del todo como la vez pasada, no, todo bien, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema, hermanos. Nos olvidamos de que hay que ser santos y no perseguir. Hay mucha gente que dice, ojo, santo para siempre, ¿no? Porque le dan un concepto muy amplio, o por no decir errado, a la justificación, ¿no? ¿No? Entonces, no, nada me puede separar, ¿no? Nada me puede condenar, ¿no? Y justamente cuando estudiamos Hebreos, nos dimos cuenta en muchos pasajes que eso no es así, ¿no? Hay que perseverar, hay que caminar, y esperemos pues que en el momento final Cristo nos cuente, pues nos encuentre en una situación espiritual buena, ¿no? Porque si no, pues no queda más expectativa que, pues perdí la batalla, ¿no? No hay sino así como Pablo, no gané la batalla, sino la perdí, ¿no? ¿No? Porque no estuve atento, ¿no? Como diría, como leímos el domingo, ¿no? El texto del domingo, temor y temblor para conservar nuestra fe, ¿no? Aunque fue al revés el domingo, no fue temblor y temor, ¿no? Julio, ¿sabes qué pienso? Que si hay humildad, hay agradecimiento, puedes ir santificándote, pero normalmente a veces siempre estamos con el yo, el amor propio, y a veces no somos, no son, o vemos las perspectivas de una forma egoísta de otras personas, o no sé, o cosas así, porque no somos humildes en la realidad, porque fallamos en eso. Y porque Mm, no estamos agradecidos, porque tenemos que estar siempre agradecidos, ¿no? Agradecimiento, por ejemplo, porque la fe es muy importante, ¿no? Entonces, sin fe nada hay, es la fe. Y pienso de que es muy importante tomar una actitud humilde y de agradecimiento y sacrificando el yo, pues, ¿no? Muchas veces para poder seguir el camino de Jesús, porque Jesús cuántas veces contestaba humildemente, ¿no? O sea, no contestaba con soberbia, él, pero sí, claro, como Dios bien pensado, ¿no? Pero no actuaba así con soberbia, ¿no? No ujú. actuaba así. Entonces, ese es nuestro peor pecado que tenemos nosotros los seres humanos. La soberbia, de verdad. La vanidad, ¿no? La Está vanidad. el mismo Satanás es ¿no? Ajá. El más vanidoso y soberbio que había, pues, de los ángeles, ¿no? Y en esa estamos, pues en esa lucha estamos. Mm. Bueno, entonces entendemos un poco de lo que significa justificación y santificación. Aquí
Pablo va a hablar mucho de justificarse, ¿no? Y cómo alcanzamos la santificación a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y no por ley, ¿no? No por hacer la obra de la ley, ¿no? Entonces no tenía ningún sentido ser judaizante, ¿sí? Ni por rito, ni por perseguir ni por obedecer la ley, no había ninguna razón para esto, ¿no? Eh, y la encarada a Pedro, lo que vimos, ¿no? Era porque a veces uno con actos, ¿no? Eh, Como pasaba en Corinto, por ejemplo, ¿no? Los cristianos inmaduros, los cristianos nuevos, ¿no? Los que sí andaban en la fe, veían a los cristianos viejos, entre comillas, ¿no? A los que ya estaban, ellos se consideraban maduros en la fe y iban a las actividades en los templos, ¿no? Participaban de las comidas en los templos. ¿Y qué hacía eso? Que los inmaduros practicaran lo mismo, diciendo, pues no pasa nada, ¿no? Pedro se alejaba de los gentiles, ¿no? No comía con los gentiles porque estaban los judíos cristianos y temía mucho el qué dirán, ¿no? Porque él sabía que era una persona, que era un apóstol, ¿no? Y que y estos judíos cristianos lo seguían, ¿no? Lo admiraban, entre comillas, ¿no? Y al hacer Creo esto hizo sentir mal a los judíos gentiles, ¿no? Creo que lo que él quería era que no hay una fractura entre él no quería provocar una fractura entre los judíos, ¿no? Y ha convertido porque y se echaba a los gentiles de lado para no complicarse. Era medio temeroso, así que Claro, sí, siempre sí, fue, lo veo algo así, como que fue medio temeroso, miedoso, no, me voy a meter en esto, entonces no. Así como Jesús, como tú dices, pues como tú has dicho hace un rato, Jesús lo conocía muy bien como era. Mm, Era débil en la realidad, no tenía una firmeza, tenía una debilidad, por eso que a Jesús lo negó. Porque si él estaba firme, no lo hubiera negado, pero lo negó porque es débil. mm. Ujú, Porque evidentemente ser irascible, o sea, ser como decimos nosotros, fosforito, ujú. no te hace ser eh, alguien consecuente con tus No, ideas, ¿no? no. No, de repente tendrías miedo de decir, güey, pero no, mejor no digo. Es como lo que nos pasa a muchos cristianos, ¿no? No decimos que somos cristianos porque ahora está tan mal visto ser cristiano, Sí, ¿no? pero hay ejemplo, cuando yo digo que soy cristiana, pues que cambian el trato conmigo, pero a mí no me interesan, o sea que eso depende de cada persona ya, pero hay gente que tampoco oculta lo que es, ¿no? Claro, pero no debería ser así, ¿no? No, uno Uno tiene que... no tiene que amoldarse a la sociedad, sino tú tienes que amoldar, ¿no? Siguiendo a Jesús, estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo ¿no? una línea y entonces si nosotros seguimos eso, ya hemos decidido seguir a Jesús, entonces no nos debe interesar cómo piensan los demás en ese sentido, Mm, ¿no? mm. Para que Como- vivas una vida honesta, honrada y decente, no interesa lo que los demás digan. Julio, Sí, Juanito, dime, los 12 apóstoles fueron santos después de muertos, 12 o los 13, por decir, Judas, fueron ¿no? santos después de muertos en la tierra. Por eso aparece San Mateo, San Juan, San Lucas y todos ellos. Bueno, esos son de la Iglesia Católica, pero se quedan, pues, ¿no? La Reina Espérate, Valera, la Reina La- Valera se queda, pues, con él, ¿no? En Con la, los. en la No creo Biblia, que Judas, ¿ah? No creo que Judas sea santo. No, Judas no, obviamente, no Judas, ya creo que hemos agotado todos los elementos de defensa de Judas en la Biblia, pero no encontramos ninguno. Pero, o sea, no perdemos la esperanza que para ser ¿quiénes santos pues, estar son muertos. La segunda muerte tenemos que esperar y partir para allá para calificarlo, para no, que nos segunda muerte, califique. no, 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 la segunda no, muerte es lo no, que no queremos, no queremos segunda muerte. la, la, cuando pasemos esta vida, la vida física, es que Esa pasamos es, esa es la y primera. vamos a ir al juicio de Jesús, que va a ser abogado y al mismo tiempo va a ser juez. Así que ahí
Ahí no tenemos que, por eso es que hay que trabajar, pues muchas cosas, muchos defectitos que tenemos que ir superando, porque de verdad nadie es perfecto. No seamos, y yo creo que el mensaje de este texto que hemos, no seamos ni con palabras, ni con hechos, piedra de tropiezo de nuestros hermanos, Ujú. ¿no? Eh, no nos creamos dueños de la verdad, porque de repente estos hermanos judaizantes se sentían dueños de la verdad, ¿no? O sea, decían, no, pero tienes que ser judío antes de cristiano. Y el practicar de la ley es como ya de repente han visto, y vamos a analizar eso más adelante, el practicar la ley te hacía alejarse del evangelio, Claro, te alejaba del Julio, evangelio. Julio, ¿y no has pensado que podrían estos judíos hacerse los que seguían simplemente para hacer caer a los cristianos? Podría ser, pero como Por- el texto no lo dice, Porque ellos son bien con sus ideas bien fijas, o sea que no es fácil, no es fácil. Yo pienso que de repente esa era una trampita, como está bien que Pablo haya hablado así, lo aclaró todo en una, bien claro. Mm, Porque si no actuaba así, yo creo que no hubiera cortado eso, pienso, no sé. posiblemente, pero no podemos decir que, que el sentimiento, las creencias de estos judíos cristianos haya sido falsa, porque no lo dice el texto, No lo dice, ¿no? pero nos puede pasar a nosotros podemos tener de repente una idea o una interpretación, eh, y podemos, inclusive cualquiera de nosotros, inclusive los predicadores, alguien se puede estar equivocando. Y por eso es que antes de soltar una idea hay que leerla bien y aún así pues, no estamos exceptos a equivocarnos, ¿no? Y hay que tener humildad en ese sentido, ¿no? Sí, El pero como problema es cuando lo que adoptamos así, pues, ¿no? es, Doctrina. hecho, pienso así no por hablar mal de los judíos, de los judíos cristianos de ese momento, sino porque conociendo la mentalidad de los judíos y como sea a través de la historia, a través de todo como es, los judíos no son de fiar, Julio. Me estás hablando mal de los judíos, te va a pasar lo que le pasó a Calixto, te van a, ¿no? A Calixto, Los o judíos, sea, no. Así que lo, Estoy hablando mal, pero de verdad que los judíos tienen una mentalidad bien diferente, de verdad pienso así. hay que entender, el judío Eh, eh, es ¿cómo se llama? Es el pueblo escogido de Dios. Y por por una algo buena los, razón, por una buena razón. por algo Es los ha como, escogido. es como cuando uno dice, ¿no? Los psicólogos dicen, ¿no? Al hijo que tú más engríes, el más cuidas, el que más quieres, ¿no? Dicen, ¿no? Los que tienen varios hijos, ¿no? Yo solo tengo uno y ahí me voy a quedar. Es el que más débil es, Así es. ¿no? El que más de Para, ayuda necesita, ¿no? ajá. Eso dicen los psicólogos, ¿no? Ahí están los psicólogos que me rectifiquen, por favor, en la audiencia, Sí, ¿no? de No, dice, cuando repente, tiene un montón de hijos, dice que no, el hijo más débil es el más engreído, ¿no? Porque es el que y más Dios ayuda conoce, necesita, y Dios conoce nuestras debilidades, sabe cómo somos. ¿no? ¿No? Y a través del pueblo de Israel, el pueblo más débil, el pueblo más chiquito, el pueblo todo, ¿no? En ese nos maravillamos y del poder, ¿no? De la gloria de Dios, ¿no? De ese pueblo ¿Eh? tan chiquito, ¿no? ¿No? Por algo, Dios hizo maravillas con ese pueblo, sí, ¿no? sí. Bueno, hermano, si es que no hay nada más que comentar, de repente van a salir preguntas, definitivamente. ¿Es Ramón que está levantando tu mano, me parece? ¿O no? No, ya no, ya. Ya no es. Ya no. Distugel, dice. Distugel. Mío. Igual oremos siempre por Orando. que tengamos No, en ya, congregación antes, que no haya pues ya, espérate, doctrinas espérate, falsas. antes que te despidas. Ah, El ¿ves? Señor ha Ya dicho, sabes. el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Mm. Entonces, si analizamos esa parte, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener a Él todos los días de nuestra vida, porque
nada podemos hacer. Y Ujú. eso va a ser hasta el día que lleguemos de repente hasta la muerte, ¿ya? Porque tenemos mucha fe, tenemos muchas ganas, muchas cosas y le agradecemos, pero es un don de Dios. O sea, eso nada más. O sea, podemos opinar, pensar, pero si no tenemos a Cristo, de nada hacemos hablando, queriendo hacer, queriendo pensar en maravillas, en todo, pero Cristo en nosotros es que pues, nos va a llevar a salvación y vida eterna. Santos todos los días, reconocemos que el Señor nos ha hecho santos, ¿no? Porque somos hijos de Dios, pero eso la tenemos que ganar, la tenemos que luchar, la tenemos que motivar, tenemos que crecer espiritualmente. El hecho de ir a una iglesia y sentarnos los domingos 2 horas no cree que seamos cristianos verdaderos, porque no llega hasta ahí. El Señor espera más de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Mm? Nada más, Ujú. eso es lo único que tenemos que tener esa fe y esa confianza. Se leyó Gálatas 5, los placeres de la carne, y la hemos vivido muchas de esas cosas, pero al final son los frutos del Espíritu, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir forjando, ¿no? Incrementando, creciendo, madurando en todos esos frutos del Espíritu, ¿no? Que todavía nos falta, de repente algunos todavía, ¿no? ¿Mm? Gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas nos faltan y esa es una lucha diaria, ¿no? Que la queremos conseguir con estos estudios, con la asistencia el domingo y de repente unos más que otros leyendo su Biblia, pero no todos leemos todos los días, ¿no? Pero sí nos damos un tiempito, oramos. Entonces, todo eso es una rutina diaria que tenemos que hacer para poder estar en el camino que el Señor espera de nosotros. ¿Mm? Ujú. Creo Gracias, que hermano. ya no sigo hablando. No, está bien. Ve que tú no querías hablar. Bien que quería hablar. Bien que... Estaba haciéndose el difícil. Sí. Bueno, igual, siempre, bueno, yo siempre envío el estudio de hoy día, lo envío y van a salir, me imagino que si tienen una pregunta, pues estoy ávido a poder eh, resolverla juntos, porque yo no tengo respuestas, ¿no? Las respuestas están ahí en la Biblia, ¿no? No, no se esperen que yo, no, don profético no tengo, hermano. Así que, Pero de todas maneras, Julio, de repente en la próxima, Dios mediante, la próxima semana, que tengamos la reunión, de repente una breve así resumen y de repente sale por ahí una pregunta que pueda ujú. hacer. Bueno, ya la próxima semana empezamos capítulo 3. Estamos avanzando bien, creo yo. Este libro es cortito, ¿no? Esta carta, perdón, es cortita, pero tiene cosas Corto. interesantes, ¿no? ¿No? Muy bueno. La tarea va a ser, en los apuntes de clase he puesto todos los enlaces a Romanos, a leer Romanos en esta semana, ¿no? Para darle profundidad a lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Has hablado también de hebreos y romanos. Claro, Hebreos 4, que es sobre lo que ahí habla, pues, Hebreos 4. Ahora les voy a mandar el pasaje que dice Cuatro y de romanos. que se pierde ¿no? La salvación se pierde, la pregunta eterna que nos hacemos todos los cristianos, ¿se pierde o no se pierde? ¿Se pierde o no se pierde? Me preocupé más en perseverar en vez de estar pensando en si se pierde o no. Porque en esas disyuntivas que se pierde o no se pierde, Perseverar. es perseverar, ¿no? Ujú. Pero no, esencialmente este pasaje que hemos visto del 11 al 21 es Sí. bastante cita de Romanos. Más, tanto Romanos es que hasta el versículo 17 está escrito como si fuera escrito en Romanos, ¿no? Si ustedes ponen ese versículo en Romanos, calza perfecto, porque de ninguna manera, ¿no? Como también dice Pablo en su carta a Romanos, ¿no? Así que esa va a ser la tarea ¿no? En sus estudios personales, pues ahí van metiendo pues un poquito de Romanos, recordando, porque me imagino que ya hemos leído más de una vez Romanos, ¿no? Que es una carta muy bonita, pero es una carta bien teológica Romanos, ¿no? ¿No? Habla un poquito de todo. Bueno, Ujú. hermanos, si no hay más nada, gracias por escucharme, por aguantarme estas casi 2 horas. Y nos vemos el domingo, Dios mediante, hermanos.
Gracias a ti, Julio. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Gracias, bendiciones. Chao. A todos. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Chao, Con las chicos. damas el sábado. Un abrazo. Ah, verdad, ¿no? Sí, listo, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Segundo, está calladito.